Tomando mi taza de té mientras ustedes van entrando. Ay, Toli, qué gusto, qué gusto, desde Lima. Ah, Judy, ¿cómo estás? Udaldo, más querido, conocido en todo Lima por Ramón. Patti, ¿cómo estás? Siempre acordándome de tu papi, ¿sabes? La cita, llegaste. Siempre me estoy acordando de toda la clase de Zoila. Nosotros le llamamos la clase de Zoila a los adultos mayores, aunque hay adultos menores también en la clase de Zoila. Judy, buenos días. Y siempre me acuerdo de ellos y de Ángel Cedeño, me estoy acordando, no sé mucho de él, pero me acuerdo de él bastante y de su esposa y de todos los hermanos que van ahí, de todos los hermanos que asisten a... Ellos tienen como una pequeña iglesia en su propio salón y tienen como 5 maestros y van turnándose los maestros. Es una maravilla. Rosario, ¿cómo estás? Desde Texas, Rosario. Mi querida hermana Sonia Espinosa, ¿cómo estás? Desde Santiago de Chile, donde se come, ¿cómo se llama? Huesillo, algo. Había un dulce que me daban huesillo, mote con huesillo. Mote con maíz con huesillo. Connie López, ¿cómo estás, Connie? Buenos días. Bueno, empezamos hoy día. Hoy día es algo, siempre digo así, ¿no? Que es algo especial, pero es algo especial siempre para mí, porque les cuento, yo preparo mis mensajes y a veces tengo escrito varios mensajes y me acerco al Señor y le digo, Padre, cuéntame qué es lo que quieres, qué es lo que tenemos. Mote con huesillo, gracias, Pati. Y para mí siempre estoy tratando de ver qué es lo que pasa en estos momentos, qué es lo que quiere en este momento el Señor. Y este mensaje es como que me vino casi directo, una cosa así como una intensidad en mi corazón, una intensidad en mi mente para la necesidad urgente de hablarlo en este tiempo. Y por eso, para mí, es importante compartir eso. Y lo curioso es que viene de muchas partes, viene muchas cosas. Una de las cosas que viene más es mi actividad como doctor, que usted no la conoce. He estado viendo a niñitos de 10 años, 11 años, 12 años que quieren suicidarse. Y para mí incluso es difícil verlo. No me pongo emocionales delante de ellos, pero sí me pongo emocionales delante de mi iglesia. Y verlos y tratar. Lo que hago yo es entreno a los padres, niños que están deprimidos, jóvenes que tienen toda la vida por delante, pero este mundo se le ha cambiado y le ha cambiado todo, o sea, lo del virus, la pandemia, el encierro, todo hace que ellos no se sientan muy bien. Y para mí es triste, es terrible, porque sabes que yo creo que la solución es aquellos que tienen la palabra de Dios, aquellas personas. No como doctor, a veces como doctor lo único que nos queda es adormecer al niño para que no se dé cuenta de lo que está pasando y por eso mandamos ciertas medicinas de adormecimiento, digamos, ¿no? Y que los puede ayudar a producir ciertos neurotransmisores y cosas así, o sea, es un proceso químico que crees que funcione. Pero yo creo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y yo creo que un Dios que vive y es grande, puede ayudarlos a algo directo. Pero entonces le pregunté al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos viendo esa acción tuya? Y aunque realmente la veo en mis pacientes, en mis pacientes comenzamos a hablar del aspecto, digamos, fisiológico, del aspecto de las pastillas que está tomando, todo, pero muchos de ellos terminan hablando conmigo de que quieren algo más y terminamos hablando de Dios. Y me he dado cuenta, y ahí fue cuando el Señor tocó mi corazón y comenzó a darme el mensaje de hoy día.
Entonces comencé a ver lo que está la iglesia hoy día, lo que está el mensaje de la iglesia hoy día, lo que está en estos momentos, digamos, en el medio ambiente eclesiástico, en el medio ambiente religioso que hay, ¿no? Que se habla. Y me di cuenta de algo, o sea, porque lo pude apreciar, que hay como dos tipos de mensajes bien fuertes, pero los dos tienen mucho con hablar, pero poco con hacer, ¿no? Por un lado, es increíblemente, pues yo les recomiendo el Dr. Craig. El Dr. Craig es buenísimo, es un apologético, así como era el hermano Zacarías, es un apologético, es muy bueno, son muy buenos. Son personas que a cualquier persona que se le acerca lo pueden convencer que Dios existe. Pero la Biblia nos dice que el problema no es creer que Dios existe, sino que Dios venga a morar a ti. Y esa es una de las cosas. Una cosa es comprender que Dios existe. Y el Dr. Gray pone argumentos que son buenísimos, ¿no? Y uno de los argumentos es como el que hace sentido. O sea, hace sentido, pues, que todo lo que vemos, el aire que respiramos, las flores que vemos, tu mismo organismo, tu mismo oído, tu manera de pensar, ¿no? Y el origen del universo, hace sentido que haya un Dios. Hace sentido porque hay una teoría que se le llama fine-tuning en inglés. Fine-tuning es decir que nomás hay un espacio pequeño en que se ha podido crear inteligencia humana, un espacio. Y que para que haya inteligencia humana, ese fine-tuning en ese espacio tan pequeño, se requiere de un diseñador. Otra cosa que dicen que demuestra la existencia de Dios es porque hace sentido en cuanto a lo que es moral. ¿Por qué el hombre se abstiene de cosas? ¿Por qué el hombre siempre va detrás de la moral? Crea una nueva moral, esa moral, pero ¿por qué su siempre conversación, sus pleitos, todos viene moral? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen los valores de este mundo? Y eso hace sentido de que alguien estableció algo en nuestro cerebro para nosotros poder conceptualizar eso. Y también hace sentido lo que pasó hace 2000 años, que es increíble, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se hace sentido de que Dios lo resucite, eso. Y no solamente eso, sino que este Dios que creó el universo, este Dios que creó la vida inteligente, este Dios es alcanzable. O sea, podemos conocerlo. Y a mí me gusta mucho esto. Pero cuando yo hablo de filosofía y hablo de todas las teorías y de la lógica y de todo, me pregunto cómo ayuda esto al niñito de 10 años que se quiere suicidar. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo se lo digo? Es algún tema, es interesante, a veces nos entretenemos y escuchamos y nos vamos entre filosofía, nos acaricia, nos hace un masaje intelectual, qué sé yo, pero ¿cómo ayudo a ese niñito? Por otro lado, hay otro grupo. Ese grupo es el que siempre aparece cuando, digamos, las cosas se ponen bravas. Cada vez que ha habido guerra, que había bomba atómica, cada vez que hay cambio de siglo, cada vez que sucede algo que nosotros no esperamos, aparece este grupo. Es el grupo del rapto, el grupo del nuevo mundo, el grupo de todo esto que hablan. Y es interesante. Hay muchas cosas, asuntos que ellos hablan muy bien, que ahorita viene el rapto y nos lleva a toda la iglesia y se quedan pues todos a sufrir todos los que no han querido saber nada con Dios, ¿no? Y siempre me pregunto esto, ¿y esto cómo ayuda al niñito de 10 años? Yo creo que hasta pesadillas le daría al niñito de 10 años que tengo a mi lado, al niñito de 12 años que tengo a mi lado. Mira, hijo, ¿cómo te explico? Todos se van a ir y tú te vas a quedar porque todavía no has hecho una confesión con Jesucristo. Y te vas a quedar y va a haber sufrimiento y va a haber terrible y nomás van a creer cuando mueren. Nada más, Dios mío, ¿cómo se lo mastico eso a un niño? ¿Cómo se lo mastico al padre que está desesperado rogándome para verme, para que le dé aunque sea una sesión? Y entonces le pregunto al Señor, Señor, a veces es difícil entender todo esto. Y a veces me preocupa porque dentro de esas teorías
aparecen teorías de ciencia ficción, de que la vacuna la domina Bill Gates y que en la vacuna nos van a poner el 666 y todo. Suponte que alguien en su ignorancia te crea eso de la vacuna y lo de Bill Gates. Suponte, y no vacune a sus hijos. ¿Sabes? Es tan ignorante porque es no saber de qué nos ha librado la vacuna. La vacuna nos ha librado de la varicela, del sarampión, de la difteria, de hepatitis A y hepatitis B, del papiloma virus, de las paperas, de neumococal, de neumonía. Nos ha librado polio, rubella, tosferina y mira, me faltaría toda la hora para explicar lo que es la vacuna. Por favor, escuchen usted. Si le dice que su hijo va a recibir el 666 cuando venga la vacuna, usted, Zoila, y tu salón, cuando salga la vacuna, por favor, contra el virus contra el coronavirus, vacúnense. No tiene nada que ver con que el 666 ni con que Bill Gates te lo va a poner. Esas son fantasías de personas que están aburridas pues en su casa y no saben qué hacer y tienen que hablar de esto. Por eso es tan importante saber las vacunas. Mis nietas se vacunan, mis nietos se vacunan y están libres. Hay muchos que creyeron que el autismo venía por la vacuna. No. Según los nuevos estudios, a partir de 70 se comienza a hacer el low fat, porque creían que el low fat era la única manera de librarnos de los ataques al corazón. Y bajan todo en low fat y crean muchos alimentos artificiales. Y ahora hemos llegado a la conclusión que nuestro cerebro es lípidos, que es fat. Lípidos, que significa que es grasas, y al tener esas dietas parece que baja porque coincide el 70 con la epidemia pues de autismo, con la epidemia de todas las cosas que ha habido, de epilepsia. Y si puede, le recomiendo algo, ¿ya? La clínica Cleveland, de Cleveland Clinic, o de clínica Cleveland, puede ver la dieta, para que vea que es relacionado con dieta, la dieta que creó o que descubrió y se la dieron a una niña que tenía grand seizures, o sea, convulsiones enormes, convulsiones todos los días, y al darle esa dieta sana completamente. Para que se dé cuenta, y el análisis, ahí empieza el estudio, que el análisis es que por ese low fat y no comer huevos, y no comer avocado, no comer palta, no comer aguacate, por no comer eso, creemos que vamos a salvar nuestro corazón, pero hemos perdido la buena grasa, el buen fat, sería en inglés, para nuestro cerebro. Más que la vacuna y más que todo. Pero usted cree que vamos a cambiar ese sistema de alimentación, creo que es difícil. Pero por favor, cuando usted hable, tome responsabilidad de sus palabras. Si va a hablar en contra de la vacuna, primero lea. Si quiere, pídame este papel y ahí le voy a nombrar las enfermedades que las vacunas nos han librado. Si no, su hijo no podría respirar, tendría polio, todo se paraliza. La hepatitis A y la hepatitis B ya hubieran desaparecido a todos. La varicela y el sarampión lo hubieran hecho igual. Por eso es tan importante entender eso. Entonces, si no voy a hablar de filosofía y lógica, y para convencerte de la existencia de Dios y que tiene que haber un diseñador y un gran Dios, si no voy a hablar de eso, porque ahí nomás termina en que tú dices, ya sí hay uno, ¿y qué hago? ¿Qué más hago? Y eso no le sirve nada a mi niñito de 10 años que se quiere suicidar. Entonces, tampoco voy a dejar de hablar del rapto y ser acusado que este pastor no habla del rapto y no dice nada del rapto. Y dice, ¿sabes qué? Eso tampoco va a ayudar a mi niñito de 10 años. Entonces le pregunto a Dios, Señor, ¿de qué hablamos? ¿De qué tenemos que hablar? Y Él pone claro en mi corazón, hablemos del reino de Dios. ¿Qué tal si hablamos del reino de Dios? ¿Y por qué hablar del reino de Dios? ¿Tiene alguna efectividad para mi hijito o para el niñito que estoy viendo o para la niñita que estoy viendo de 12 años? No tienes idea. No tienes idea de lo que tiene. Y eso es lo que ustedes han perdido. Por entretenerse en lógica y en filosofías y por entretenerse cada vez que las cosas se ponen mal, en que viene y nos lleva hoy día y nos lleva al otro y los otros se quedan acá sufriendo la gran tribulación. Por entretenerte en eso, has perdido lo que Dios puede hacer en tu familia, cómo Dios puede recuperar a tus hijos, cómo Dios puede estabilizar el cerebro de todos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es una belleza. Por eso, hoy día, ¿qué tal? Hablemos
del reino de Dios. Ahora, ¿por qué hablemos del reino de Dios? Porque el Señor puso en mi corazón, tienes que imitarme a mí, o sea, tienes que imitar a Jesús y tienes que imitar al apóstol Pablo. ¿En qué sentido, Señor, tengo que imitarte a ti y tengo que imitarte al apóstol Pablo? En primer lugar, me pone las palabras, porque sabe el Señor que las tengo en mi corazón, y me pone y me hace acordar bien claro, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera prédica del Señor Jesús es, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Desde entonces comenzó, mire, cuando comenzó a predicar Jesús, no habló pues de, miren, y va a venir un día y uno se va y el otro se queda. No habló de eso, es arrepentidos. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No trató de convencer a todos los griegos que habían por ahí o a todos los filósofos, no trató de convencer que Dios existe. No, su presencia simplemente ya revelaba que Dios existe. No necesitaba sus obras, sino, si no me creen por mis palabras, crean por las cosas que yo hago. Era claro el Señor, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablemos del reino de Dios. ¿Qué hace el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa estar en el reino de Dios? Y las últimas prédicas de Pablo, siempre fueron sobre el reino de Dios. La Biblia dice así, ¿ya? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Predicando el rapto? No. ¿Predicando su filosofía? No. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Algo tiene esto del reino de Dios y algo tiene lo del Señor Jesucristo. Algo que es muy importante, que nos va a permitir entender todo el resto. Pero lo más importante, hermanos, es qué pasa en nosotros cuando entramos al reino de Dios. ¿Qué pasa? Y es por eso tan importante. Es más, miren, el Señor Jesús no solamente predicó sobre el reino, sino nos dijo que nuestra primera prioridad es buscar el reino de Dios. Ahora ponte a pensar, anda a diferentes sitios, escucha diferentes mensajes y escucha cuántos hablan del reino de Dios. Cuántos específicamente predican, entienden, explican lo que es el reino de Dios. Porque yo creo que si la gente entendiera del reino de Dios, muchos comenzarían a alabar a Dios, cambiaría la sociedad, cambiaría todo. Y por eso es importante hablar del reino de Dios. El Señor dijo así, bien claro, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No le dijo, mas buscad primeramente comida, mas buscad primeramente cómo va a ser mi venida, mas buscad primeramente qué va a pasar en los últimos tiempos. Dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre me gusta decir eso, ¿no? Más claro no canta un gallo. Por favor, hermanos líderes religiosos, líderes de todas partes, dedíquense a buscar el reino de Dios. No cómo va a venir, si va a ser mañana, si va a ser pasado, si va a pasar 3 años, si van a construir el templo, no van a construir el templo. Eso no ayuda en nada al niño de 10, 12 años que se quiere suicidar. No ayuda en nada en calmar a la persona. Son como palabras vacías, como címbalo que retiñe. ¿Se acuerdan de eso? Y por eso es tan importante entender. Usted puede gritar, puede decir lo que quiere, puede insultar, pero eso no ayuda al niñito de 10 años. No lo ayuda, no es una competencia, no es iglesia contra iglesia, equipo contra equipo, no es mensaje contra mensaje, yo tengo la razón. No, es cuestión de hablar del reino de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, pasa algo. Miren, escuchen lo que pasa. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que habló anteriormente el Señor, que es no tener ansiedad. Y tal vez eso sí ayuda. Un padre sin ansiedad ayuda mucho a mi hijito, al niñito, aquel de 10 años, de 12 años, de 13 años, de 8 años. Lo ayuda mucho. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Más claro no puede ser. Es como que buscar el reino de Dios no tiene nada que ver que cuando viene Dios, porque Él va a venir. No nos preocupemos de eso.
pero va a venir como ladrón en la noche. O sea, por más que te la pases y te la estudies y busques Zacarías y agarres las 70 semanas, nunca vas a saber cuándo viene el Señor, porque así lo dijo el Señor Jesús. Pero la cosa es, si inviertes tu tiempo en eso, estás perdiendo el tiempo en poder ayudar a esos niñitos que están sufriendo hoy día tanto. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vive el día de hoy día. Ayuda el día de hoy día. Ora el día de hoy día. Habla con Dios el día de hoy día, y Él te revelará lo que es el reino de Dios. Ahora, la Biblia habla algo importante, y para mí siempre ha sido importante. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que de alguna manera nosotros podemos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Podemos saber eso. La Biblia dice, pero nos pone unos requisitos que a veces son difíciles de entenderlos y más difíciles de hacerlos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dentro de tu cuerpo está tu mente, tu manera de pensar. Acuérdate que no es esto pleito, sino es ayuda, es bendición para los demás. Y creo que el Señor predicó primeramente el reino de Dios, y creo que Pablo, su último mensaje fue sobre el reino de Dios, por algo importante en el reino de Dios. Entonces nos piden que podemos encontrar la voluntad de Dios, pero dice que así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la manera en que yo racionalmente me entrego a Dios. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No tratemos de buscar la solución acá ni la fantasía. Dejen de leer novelas, dejen de ver películas de Hollywood, Left Behind, los dejados al eso. Dejen de leer películas y comiencen a leer la palabra de Dios. Que su teología no se base en Hollywood, sino se base en la palabra de Dios. Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, usted me puede preguntar en este momento, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que sepa la voluntad de Dios con el reino de Dios? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, porque es la entrada al reino de Dios. Acuérdense que estamos hablando del reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios. Es bien claro. En una parte, en Juan 3, dice que para entrar al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y esta parte yo creo que es tan clara. Cuando el Señor Jesucristo está rodeado de personas, está dando el sermón del monte, y Él dice estas cosas, esta palabra. Así, dice claro, no todo el que me dice, escucha, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? El hacer es muy importante en la teología, es muy importante en el mensaje de Jesús, ¿no? Es muy importante en el mensaje de los apóstoles. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Hacer es bien importante. El hacer, porque una cosa es tener una religión, el decir oraciones, el levantar las manos, el que se te paren los pelos cuando canta alguien, es una cosa. La otra cosa es hacer. Es más, si casi nadie predica de esto, ¿no? Pero cuando el Señor nos reciba, dice, bien, recibiste al extranjero, me diste de comer, fuiste a la prisión y te diré, pasa, es hacer. Casi nadie predica porque solamente puedes levantar la mano, pasar adelante y ya estás bien, y creer que en cualquier momento viene y te raptan y tú no vas a sufrir nada. No importa lo que estás haciendo porque has levantado la mano, no importa. Te puede raptar de un nightclub, pues, ¿no? Te puede raptar de donde sea. Y ese es el problema que a veces nosotros creamos, porque no le permitimos que Dios trabaje en nosotros. Porque al trabajar en nosotros va a crear las características realmente
de un ciudadano del reino de Dios. De un ciudadano del reino de Dios. De alguien que realmente está en el reino de Dios y habita en el reino de Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos son los que van a entrar al reino de Dios. Es bien claro. No todo el que me dice, Señor, Señor. Ahora, no discutas esto conmigo, sino discútelo con el Señor Jesús, ¿ya? Si no te parece. O aunque digas, puedes decir que lo estoy malinterpretando, no, es todo el Salmo. Es, más adelante dice, el que no hace mis palabras, el que hace mis palabras lo compararé a alguien que construyó su casa sobre la roca. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, escuche esto, porque es importante. Porque yo puedo hablar, yo puedo decir lógica, eso, filosofía y eso, y puedo llenarme, y esto, criminales de la izquierda que quieren destrozar la iglesia y siempre ha sido enemigo de la iglesia, esto es eso, y puedo hablar, puedo pasármela discutiendo todo el día. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Y eso es bien importante entender. Está en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, dice claramente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en diálogos, no consiste, entonces me encanta mucho una expresión peruana, a los que hablan mucho, a los que convencen, así, le dicen floreros, pura flor, pues, pura flor tiran, ¿no? Floreros. El reino de Dios no consiste en floreros, sino en poder, realmente en poder, el poder que Dios te da. Y por eso es importante, ¿qué tipo de poder nos da? ¿Qué tipo de poder? Porque siempre que el Señor habló, o Pablo habló, para identificarnos a nosotros, a los que pertenecemos al reino de Dios, lo que habló siempre es de poder. Escúchame esto, ¿ya? Porque es importante entenderlo. En 2 Timoteo capítulo 1, el verso 7, Pablo dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Siempre es poder. Y recibiréis poder y me seréis testigo. De poder, de amor y de dominio propio. Todo esto es para que actúes hoy día y no te quedes sentado en tu casa esperando que alguien te lleve, o no te quedes en tu casa pensando en la filosofía, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, sino es cuestión de actuar, porque hay alguien hoy día que tiene hambre, hay alguien hoy día que está en la cárcel, hay alguien hoy día que no tiene quien cubrirse, hay alguien que está enfermo y necesita tu oración, hay alguien hoy día que necesita de aquel poder que Dios ha derramado en ti. No la filosofía, no que ya viene, que no viene, que sí viene, porque al final no ayudas a nadie. Y eso no va a ayudar al niñito de 10 años. Pero sí va a ayudar cuando entiendes esto. Cuando deseas entrar en el reino de Dios. Cuando buscas primeramente el reino de Dios, su justicia. Porque solamente ese deseo, Dios te va a escuchar y te va a guiar. Y Dios te ha estado guiando, ¿eh? Solamente que tú a veces eres un poco necio, pues te quieres quedar en lo que está y te quieres quedar en las cosas que te gustan, qué sé yo, en lo que te sientes tranquilo. Porque el reino de Dios, es cierto, es de los valientes. Es de los valientes. Pero Dios ha tratado de hablarte, te aseguro. Te ha tratado de decir, oye, ¿sabes qué? Te necesito a ti, vamos a decir un sitio de Lima, te necesito en La Molina. O te necesito en Argentina, o te necesito en Temuco, te necesito en la Araucanía, te necesito en Santiago, al lado del estadio de Colo-Colo. Te necesito ahí. Te necesito que comiences a hablar del reino de Dios. Te necesito que comiences a ser sal, luz de este mundo. Porque esos son los ciudadanos del reino de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No podríamos callar. ¿Sabes qué? No podríamos ser políticamente correctos. Porque muchos me dirían, Douglas, tienes que ser más políticamente correcto al hablar o al dar tus mensajes. No, yo quiero salvarle la vida a esa niña de 12 años, de 10. Y sé que si usted está al lado de esa niña, lo puede salvar si es ciudadano del reino de Dios. Tal vez yo no lo vea, tal vez yo no esté con ella, pero usted sí. Y lo que Dios va a hacer en su vida va a ser increíble.
Y va a ser como el Salmo 84, que siempre lo menciono. Va a pasar usted por el valle de lágrimas, que tal vez es su casa, y lo va a cambiar en fuente. Va a traer la paz de Dios a su casa. Porque así empieza Dios, ¿sabe? Yo fui el primero que conocí al Señor en mi casa. Todos sirven al Señor en mi casa ahora. Todos. La paz de Dios, si es trabajo de Dios, no crean ni que es trabajo mío, es trabajo de Dios. Donde vayas, trae bendición. Ayer fue el aniversario de Lalo y Natalia. Lalo y Natalia vinieron a una conferencia que yo estaba dando, que era Criando Hijos Triunfadores. Muy jóvenes vinieron. Natalia me estaba hablando de eso hace poco, y desde ahí se quedaron. No tienes idea lo que son ellos, tremendos siervos. Ellos van a levantar una obra tremenda. El Señor los va a usar de una manera tremenda. ¿Y sabes por qué? Porque han aprendido a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no tienes idea el efecto que está haciendo la vida de Lalo y Natalia a sus hijos. No tienes idea. El ver un padre con gozo, el ver un padre que ama a su madre y que publica. Si ustedes pueden, yo no sé si ustedes son amigos de Lalo, pero la de la iglesia me refiero, vayan a su Instagram de Lalo y vean lo que ha puesto de Natalia. Vean, eso es amor. Y amor edificado por Dios en 10 años. Dios hace cosas grandes, pero el beneficiado no son. El beneficiado es Sofía, que te amo mucho, Sofía. Kaelito lindo, Keila. Ellos son los beneficiados, porque ellos recibirán la paz de Dios a través de sus padres. Crecerán en un ambiente seguro, y Dios quiera que me entienda que eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué yo creo que la solución al mundo es el ciudadano del reino? Es el que ha entendido. Porque yo creo que la única manera de hablar del reino es si tú estás en el reino. La única manera de Jesús poder hablar de Dios es por su comunión con Dios. Si no, te vas a entretener en filosofías. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando buscas primero el reino de Dios? La primera cosa que va a hacer el Señor es darte las características del ciudadano del reino de Dios. ¿Y cuáles son las características del ciudadano del reino de Dios? Son explicadas claramente en Gálatas capítulo 5, el verso 22 al 26. Porque lo primero que recibes cuando eres ciudadano del reino de Dios es el Espíritu Santo. Ahora tú puedes decir, yo recibo el Espíritu Santo, igual alcé las manos por el Espíritu Santo. Pero la única manera que yo puedo saber, o podemos saber que usted recibe el Espíritu Santo, o sus hijos pueden saber que usted recibe el Espíritu Santo, es por los frutos del Espíritu Santo. Ahora leamos los frutos del Espíritu Santo, porque esas son las características del ciudadano del reino de Dios. ¿Y cómo se requiere? Porque usted conoce una persona con esas características, mire, va a tener paz en ese ambiente. Va a tener paz. Primero es amor incondicional. No te quiere porque crees igual que tú, al contrario, te da con palos si no crees igual que tú. El que no es ciudadano del reino de Dios. Habla mal de ti si es que no concuerda contigo. Pero sabes que el amor es incondicional. Porque en el amor debes estar orando hasta por aquel que habla mal de ti. Hasta por aquel que te critica. Hasta por aquel que trata de hundirte. O aquel que trata de desaparecerte. Pero sabes, es tan importante entender que el amor es incondicional. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es totalmente incondicional. ¿Sabes? Para mí es increíble, porque el segundo es gozo. ¿Tú sabes lo que significa para un niño ver a su padre en gozo? Y es más, quiero decirte, cuando el niño en medio de la pandemia se quiere suicidar, no es porque él ha entendido lo que el pleito entre Biden y Trump, o el pleito entre Trump y las vacunas, no ha entendido eso. Lo que ha entendido es que mi mamá está sin gozo. Mi papá está sin gozo. Y eso me deprime y no veo salida. ¿Para qué poder vivir si mi hogar se está destruyendo? ¿Cómo saben los niños que su hogar se está destruyendo? Por el rostro tuyo. Un rostro sin gozo. Un rostro sin paz.
Y encima, cuando no tienes gozo, ni paz, ni amor, ¿qué va a venir lo siguiente? Vas a lamentar de que las escuelas no estén abiertas, porque se te acabó la paciencia. Y esa paciencia que viene de Dios es grande, porque la necesitamos en este momento. Y un niño que no percibe a su mamá con amor, a su papá con gozo, con paz, y encima sin paciencia, porque no le puede preguntar nada. No le puede decir nada porque el padre no tiene respuestas. Pero si estuvieras en el reino de Dios, si fueras ciudadano del reino de Dios, podrías buscarlo a Dios todos los días. Y sabes, Él te va a dar respuestas. Y tal vez la respuesta que te va a dar es dándote gozo, paz, paciencia. Y tus hijos la ven y se van a estabilizar. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las características de un ciudadano del reino de Dios. Dime, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Enseñarte la lógica y la filosofía para que puedas convencer a todos los que han ido a la universidad, convencer a todos los que han leído 4 libros, o enseñarte cómo ser tú la lógica, cómo ser tú la filosofía de Dios, y cómo tú realmente, como ciudadano del reino de Dios, puedes cambiar cualquier valle de lágrimas en fuente. ¿Cómo? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Te doy una tarea. Lee todos los amigos cristianos que tengas y lee su Facebook. Y cuando leas su Facebook, dime si no encuentras rabia, ira y a veces vanagloria. No sé qué nos ha pasado. El mundo cada día va en mayor decadencia. Y le pregunté al Señor, ¿por qué es así? Y sabes que la respuesta siempre ha sido la misma. El mundo solo sabrá del reino de Dios cuando le hable a alguien que está en el reino de Dios. El mundo solo sabrá del reino de Dios cuando le hable a alguien que está en el reino de Dios. En pocas palabras, yo te puedo vencer con filosofía y con argumentos que Dios existe. Pero por mi conducta, por mi amor, por mi paz, por mi paciencia, por mi gozo, te puedo convencer que hay un reino de Dios al cual tú puedes entrar y puedes comenzar a bendecir hoy día mismo a tu familia. Puedes estabilizar todas las personas que están al lado tuyo y puedes comenzar a ayudar. Te va a salir de dentro tuyo, te va a salir realmente visitar al enfermo, orar por el que está en prisiones, recibir al extranjero, no hacer acepción de personas, porque eso es el reino de Dios. El mundo en esta época tan oscura no entiende del reino de Dios porque no hay quien muestre que es ser ciudadano del reino de Dios. Comienza a mostrar al mundo y para muestra un botón. ¿Y cuál es la muestra? Yo. Dile así, la muestra soy yo. La muestra soy yo. Pero si yo hablo y doy sermones y no soy muestra de mi paciencia, de mi amor, y ni siquiera puedo darle paz a mi propio hogar, dime con toda honestidad, ¿cómo puedo cambiar el mundo si ni siquiera puedo cambiar mi hogar? ¿Cómo? Pero no puedes cambiar el mundo con teorías, con filosofías o con expectaciones y mensajes de venidas. Solo puedes cambiar el mundo tú siendo el ejemplo. Yo pienso que cuando el mundo vea un ejemplo en una persona de las obras de Cristo, porque eso es como tú ves las obras, ves el universo, ves el planeta Tierra, ves toda la belleza,
Nos falta ver nomás lo que hizo la sangre de Jesucristo cambiando un hombre. Porque los demás creyeron no por tantas las palabras, como dice el mismo Pablo, porque no consiste en palabras sino en poder, sino creyeron por la vida de aquellos que viendo algo más adelante, más grande, no importaron y dieron su vida. Llegaron hasta sitios que eran increíbles, Kerala, allá en la India. Llegaron, comenzaron a predicar, comenzaron a llegar a China, comenzaron a ir a todas partes y veían a estos hombres que vivían para Dios. Pero ¿qué veían estos hombres que no tenían? Su mensaje sí era importante, el mensaje para llegar a ser como ellos eran, unos ciudadanos del reino de Dios con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algún día hablaremos de todo esto. Yo pienso, hermanos, que todo empieza con tu deseo, con tu gran deseo de querer estar cerca a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es buscar a Dios todos los días. Yo te he enseñado, y ustedes, mi iglesia, le he enseñado a buscar a Dios 3 veces al día. Es una necesidad que debes tener. Y es una necesidad de cada día. Tú comes todos los días, busca a Dios todos los días. Es el deseo de estar frente a su presencia y contemplar todo lo que Él ha hecho, toda la belleza que ha hecho y cómo te ama. Verás cómo viene el gozo, cómo te alegras de estar frente al Señor, y más cuando esto se hace una rutina. Y el Señor te va a hacer hablar a otras personas, porque sabes, hay alguien que está esperando que tú lo llames. Hay alguien que está esperando que tú lo bendigas. Pero empieza, ¿qué tal si empezamos por casa? Y bendices a tus hijos, los abrazas. Y le pides a Dios que te dé todas esas características del reino de Dios, del ciudadano del reino de Dios, para cambiar. Hay una canción que me encanta mucho, es un poquito antigua, no tan antigua, pero que habla de realmente de estar en la presencia de Dios. Y yo quisiera pedirle a mi esposa si me pudiera ayudar y cantar esta canción para nosotros. Marisol, acá está el micrófono. Yo voy a abrir el piano. Buenos días. Voy a abrir el piano y usted, yo creo que saben esta canción. Un ratito, voy a apuntarte a ti mejor. ¿Está? Ya. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón
al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro.